una cremolada sobre un recipiente, lo primero que tenemos que pensar es que en la atmósfera tiene su temperatura de aire y su temperatura de volumen o temperatura del punto de rocío. Pero luego el recipiente o el agua helada o la cremolada tiene una temperatura con la cual a ustedes les sirve, porque eso sale pues de un ambiente que es bastante frío. Entonces, ¿qué cosa es lo que quiero que analicen aquí? Lo primero que va a ocurrir es lo siguiente. Lo primero que va a ocurrir alrededor del recipiente es que empieza a enfriarse y va a llegar a un nivel tal en la que se tenga pues la temperatura del punto de rocío. Entonces, una vez que llega la temperatura del punto de rocío, e inclusive la temperatura del punto de rocío que se tiene acá es 18,1 grados centígrados, ¿no? Esa es la temperatura aproximada. Pero resulta que la gaseosa helada dice que está a 8 grados centígrados. Entonces, esta temperatura de este recipiente, de la botella de esta gaseosa, ¿no? Que dice 8 grados centígrados, está mucho más fría, está mucho menor que la temperatura del punto de rocío, que es 18,1 grados centígrados. ¿Qué significa eso? Lo primero, el aire que estaba a 24,6 grados centígrados, lo primero que va a hacer es enfriarse rápidamente hasta la temperatura del punto de rocío. Una vez que alcanza la temperatura del punto de rocío, va a seguir enfriándose. ¿Hasta qué punto? Hasta 8 grados centígrados, que es la temperatura de la superficie de esa botella, ¿no? De esa botella. Pero ¿qué va a pasar en el proceso? Una vez que alcanza la temperatura de rocío de 18 gramos, de 18,1 grados centígrados, el aire hasta ese nivel no va a experimentar cuando enfría desde los 24,6 hasta los 18,1 grados centígrados, ese aire no va a experimentar cambio de estado. Entonces, ¿en qué momento experimenta cambio de estado? Justamente desde esta temperatura que es 18,1 grados centígrados, va a terminar disminuyendo hasta 8 grados centígrados. Pero en este instante, cuando la temperatura es 18,1 grados centígrados, ¿cuánto es la relación de mezcla en ese instante? Bueno, la ecuación de la relación de mezcla es esta. 622 E sub A sobre P menos E sub A. Entonces vamos a llamarle nosotros a ese valor como E sub A1, como el instante 1, ¿no? Como el instante 1. O sea, este 20,796 que tenemos acá, ¿ya? Que tenemos acá este 20,796 que salió, va a ser para el instante inicial, justo cuando el aire se satura. Entonces, la relación de mezcla que le corresponde a ese valor natural que cuando el aire se satura, al cual lo estaríamos llamando R sub 1, va a salir pues efectuando con esos datos 20,796, 990 menos 7,96, sale 13,35 gramos de vapor de agua por kilogramo de aire seco. ¿Ok? Sale ese valor. Pero el problema no termina ahí. Eso sería el valor de la relación de mezcla que tenía en ese instante este aire con estas características, ¿no? Con 24,6 grados centígrados y volumen 20,2 grados centígrados. La humedad específica con estas características es 13,17 gramos de vapor de agua por kilogramo de aire. Y la relación de mezcla con esas mismas características es 13,35 gramos de vapor de agua por kilogramo de aire seco. Una breve explicación hasta ese momento. ¿Qué significa esto de relación de mezcla de humedad específica 13,17 y 13,35? Más o menos para que tengan una idea, ¿ya? Vamos a dibujarlo por esta parte. Por ejemplo, esto puede ser 1 kilogramo de aire,
Esto puede ser 1 kilogramo de aire seco. Ya, entonces aquí vamos a colocarle, digamos, esto es 1 kilogramo de aire. ¿Ya? Y esto es 1 kilogramo de aire seco. Listo. A ver, esta humedad específica que estamos viendo aquí, ya, esta humedad específica que estamos viendo aquí, 13,17 gramos, significa que a este kilogramo de aire contribuye el vapor de agua con 13,17 gramos. Vale decir, si quiere llamarlo, esta partecita, esto es justamente el vapor de agua. Ya, esto es vapor de agua. O sea, aquí hay 13,17 gramos de vapor de agua. ¿Ok? En este kilogramo de aire. Pero a diferencia, en este kilogramo de aire seco, no hay vapor. Recuerden que el término seco significa sin agua. Entonces, lo que está significando aquí es que aquí al costadito, si quiero llamarlo aquí hay por kilogramo de aire seco, existe 13,35 gramos de vapor de agua. O sea, lo que quiero decir es, cuando hablamos de humedad específica, está prácticamente indicándonos de que en este kilogramo, ¿ya? En este kilogramo de aire está contenido 13,17 gramos de vapor de agua. Pero en el caso de relación de mezcla, por este kilogramo de aire existe 13,35 gramos de vapor de agua. ¿Ok? Listo. Eso es un poco la interpretación de esta parte. Y en el caso de esta presión parcial del vapor que nos salió, ojo, 20,796, ¿ya? 20,796. La presión atmosférica es 990 hectopascales, ¿ya? Aquí recuerden ustedes la ley de Dalton, que la presión total es igual a la suma de las presiones parciales, de sus componentes, ¿cierto? En este caso, la presión total sería la presión atmosférica, que sería 990 hectopascales. ¿Con cuánto contribuye el vapor de agua? Contribuye justamente a lo que salió, con 20,796 hectopascales. O sea, parte de estos 990 hectopascales es vapor de agua que contribuye con 20,796 hectopascales. El resto es el nitrógeno, el oxígeno, el argón, el CO2, ¿no? Pero el vapor de agua contribuye con 20,796 hectopascales. Listo. Eso es para que ustedes más o menos diferencien entre lo que es las formas de interpretar esta información referido a lo que es el vapor de agua, no el contenido de vapor de agua en cada uno de ellos. ¿Listo? Dicho esto, podemos terminar este problema, pero ahora justamente se dice, pues, ¿no? De que esto es la condición inicial, la condición natural que estaba, ¿no? Tendríamos que llegar a este valor. Pero resulta, ¿no? Resulta que la temperatura de la botella es 8 grados centígrados. Entonces, el microambiente que rodea la botella, va a enfriarse hasta 8 grados centígrados. Pero, ¿qué va a pasar en todo ese proceso? Justamente, como tenemos la temperatura, el punto Rocío 18,1, cuando va a llegar a 8 grados centígrados,
lo que va a ocurrir es, ¿ya? Lo que va a ocurrir es que, lo que va a ocurrir es que va a formarse gotas de agua, el famoso rocío, ¿no? Pero desde 18,1 hasta 8 grados centígrados. Por eso que bajo estas condiciones a 8 grados centígrados tenemos que hallar la relación de mezcla a ese nivel para saber y contestar la pregunta que dice cuántos gramos de vapor de agua por kilogramo de aire seco se habría condensado sobre la superficie de una botella de gaseosa helada que tiene una temperatura de 8 grados centígrados. Entonces, justamente a 8 grados centígrados, ¿cuánto sería la relación de mezcla? Teniendo en cuenta los datos. Entonces, tenemos el E sub A sub 2, que sería para 8 grados centígrados, y obviamente aquí tenemos la relación de mezcla para 8 grados centígrados. ¿Cuánto sería? Tenemos esto, 6,81 gramos por kilogramo. Entonces, ¿cuánta cantidad de agua ha condensado? Pues la diferencia, ¿no? 13,35 menos 6,81 sería 6,54 gramos por kilogramo de aire seco. Es el que es el que se habría condensado sobre la superficie del vaso o de la botella. ¿Ok? Eso es un poco la idea de este problema para saber pues cuánta agua se ha condensado ya alrededor de esa botella. Y eso es como para que ustedes tengan una idea cuando piden una gaseosa helada, toda vez la mesa está mojada, ¿no? Entonces ustedes evalúan cuántos gramos por kilogramo de aire se puede haber condensado alrededor del vaso, teniendo esas condiciones. Pero para eso hay que saber también las condiciones ambientales, ¿no? Temperatura del aire, rocío y la presión atmosférica. ¿Listo? ¿Preguntas? Profesor, para el cálculo del E2 sub 2A de ese 10,726 hectopascales, los hace igual con los datos del primer ejercicio, pero usando esa temperatura, en base a esa temperatura. Exacto, los mismos datos porque está la misma presión, porque estás en el mismo lugar, está la misma presión, la misma temperatura y todo. Solo que aquí lo que está cambiando es la temperatura de la superficie, ¿no? De la botella en este caso, ¿no? Porque está la misma presión. Si estás en cualquiera de los ambientes de nuestra universidad, pides tu gaseosa helada, y los datos inicialmente eran esos. Cuando compras la gaseosa helada, los datos no cambian, siguen siendo lo mismo. Lo único que cambia es la temperatura de la superficie de la botella, ¿no? El resto no cambia. Y alrededor de la superficie de la botella es la que empieza a formarse las gotas de agua, ¿no? El famoso rocío. ¿Ok? ¿Listo? Ya. Listo. Pregunta 5. A ver. La temperatura del aire y bulbo húmedo en la ciudad de Talara fue 30,5 y 24,5 grados centígrados, respectivamente. O sea, temperatura del aire y bulbo húmedo, ahí están los datos. En un auditorio de dicha ciudad que cuenta con aire acondicionado, se tiene que la lectura del ciclómetro fue de 17,5 y 13,7 grados centígrados. ¿Cuánta humedad se extrajo del auditorio? En hectopascales y la constante ciclométrica es 0,65. ¿Y cuál es la idea de esto? Y también un poco aplicativo, ¿no? Nosotros sabemos, no necesariamente tiene que ser Talara, pero si es que estamos aquí, inclusive en Lima, en cualquier ambiente a la intemperie, la temperatura del aire en algún momento puede llegar a 30,5 y la de bulbo húmedo 24,5 grados. Calor insoportable. Pero cuando tienes ahí al costado un auditorio, un aula que tiene aire acondicionado, el aire acondicionado
obviamente está a menor temperatura. Aquí más o menos la idea es eso. Aquí está diciendo de que el aire acondicionado tiene temperatura de 17,5 grados centígrados de bulbo seco y bulbo húmedo tiene pues 13,7 grados centígrados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Ese sistema de aire acondicionado lo que va a hacer es extraer calor y obviamente lo va a expulsar hacia el exterior. Y también va a extraer humedad y obviamente lo va a expulsar al exterior. Bueno, esos sistemas de aire acondicionado tienen un sistema en la cual pues a veces tienen una, bueno, los antiguos, ¿no? Aunque los modernos no he visto, pero los antiguos tenían una especie de un radiador bastante grandazo a través del cual empezaba a gotear agua, ¿no? A gotear agua. Y justamente ese agua que gotea es el agua que está extrayendo del interior del ambiente que tenga, del interior del ambiente. Entonces, más o menos esa es la idea. Entonces, aquí podríamos tener, digamos, suponer dos ambientes, ¿no? El ambiente uno, que es el ambiente natural con aire cuya temperatura es 30,5 y 24,5 grados centígrados. Y el ambiente 2, el caso del auditorio, en la cual pues la temperatura en ese microambiente, digamos, es 17,5 y 13,7 grados centígrados. Entonces, para cada uno de ellos, para 24,5 y para 13,7, yo le hallo pues su presión de vapor de saturación a la temperatura de bulbo húmedo y la presión de vapor de saturación a la temperatura de bulbo húmedo para el ambiente 2. Listo, ahí está. Entonces, para 24,5, ese sub H sería 30,717. Eso para 24,5. Según la tabla ciclométrica, para 24,5. 24,5 grados centígrados, 0, 1, 2, 3, 4, 5, creo que es esto, 30,717, ¿no? Y para el otro ambiente, para el otro ambiente, ahorita 30,700, y para el otro ambiente cuya temperatura es 13,7, es 15,670. 13,7 para 13,7, 13,7 creo que es esta. ¿Ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15,670, ahí lo tienen, debe ser eso, ahí está, 15,670. Entonces, siguiente paso, hallar la presión de vapor actual para cada uno de sus microambientes, ahí está, EA sub 1 y EA sub 2. ¿Y qué les pide? Ahí tienen la presión de vapor actual para el aire, ambiente natural, y la presión de vapor del aire para el ambiente con aire acondicionado. ¿Qué les piden? ¿Cuánta humedad se extrajo del auditorio en hectopascales? Bueno, como no tengo presión, no me piden relación de mezcla o gramos por kilogramo, no piden en hectopascales. Y en hectopascales, esto es la humedad atmosférica en el ambiente natural, 26,817 hectopascales. Y esto es la humedad atmosférica en el ambiente con aire acondicionado, 13,20 hectopascales. ¿Qué pasó con la diferencia? Obviamente el sistema de aire acondicionado ha extraído esa cantidad de vapor de agua. ¿Cuánto es? Será pues la diferencia, ¿no? 26,817 menos 13,20, que sería 13,62 hectopascales. ¿Ya? Eso es así de simple, pero es algo aplicativo que ustedes pueden experimentar seguramente pues en cualquiera de los lugares donde han asistido a una conferencia, externamente haciendo mucho calor y en el auditorio o en el aula con un sistema de aire acondicionado donde se siente obviamente la sequedad y se siente también la disminución de temperatura. ¿Ok? Preguntas aquí. No hay preguntas. Listo, entonces. Bueno,
Y el problema 6, que es aplicación directa con los mismos datos de la pregunta 5, esta pregunta. La humedad absoluta del aire es, o sea, lo único es acordarse que la humedad absoluta es 216,5 E sub A sobre T, ¿no? Entonces, 216,5, el E sub A para el aire, aquí lo hemos hallado, es 26,817, ahí está, ¿no? Y la temperatura del aire es 30,5 más 273. Y realmente el valor de la humedad absoluta o la densidad del vapor también es 19,5 gramos por metro cúbico. Y esto también tiene un significado, no olviden, ¿no? Aquí lo que les está diciendo es que si ustedes o cualquiera de nosotros evaluamos en un metro cúbico de aire el contenido de vapor de agua en ese metro cúbico de aire bajo esas condiciones de 30 punto y tantos grados centígrados, el contenido de vapor de agua es 19,5 gramos de vapor de agua. O sea, en el metro cúbico de aire está contenido 19,15 gramos de vapor de agua. Recuerden que es densidad del vapor, o también llamado humedad absoluta. Si es densidad del vapor, es masa sobre volumen. Aquí tiene masa sobre volumen. Solo que aquí está en cifras mayores para expresarlo en gramos, para hacerlo un poco más grande esto, dado que la cantidad de vapor en la atmósfera es bastante pequeña, ¿no? Comparado con lo que habría en el nitrógeno, en el oxígeno, ¿no? Pero el contenido de vapor, pero este contenido de vapor es el que, ya sea esto, o sea la presión parcial del vapor, o en todo caso relación de mezcla, etcétera, es el que nos dice pues qué cantidad o cuánto vapor de agua hay en la atmósfera. Listo. ¿Preguntas? Todo bien, profesor. Listo, entonces. Ya. Entonces, para terminar esta parte, ya. Vamos a ver esta parte. A ver, ya. Habíamos visto esto. Creo que nos faltaba terminar de explicar este proceso de saturación y temperatura del punto de roce. Creo que lo expliqué como una botella. ¿Sí? ¿Recuerdan? A ver, me dicen. Sí lo expliqué con una botella, ¿cierto o no? Sí, pues. Sí lo expliqué con una botella. Listo. Entonces, justo, bueno, la humedad relativa te les expliqué, eso también. Y justamente para poder explicar este gráfico es que se hizo estos problemitas, ¿no? Entonces, a ver, ¿cuál es la idea de aquí? ¿Ya? Este gráfico es, ¿qué cosa, no? Recuerden que, ya, esto es variación de la humedad relativa para la molina para el mes de junio, que está en este color violeta, y para el mes de febrero, que está en color azul negro, digamos. A ver, ¿qué es lo que vemos? Lo que a simple vista vemos que el mes de junio tiene mayor humedad relativa que el mes de febrero. Y asumo yo que por esta razón, muchos de nosotros, muchos de ustedes en un principio, habían manifestado de que junio o el invierno es más húmedo que el verano en nuestra costa, ¿no? Sobre todo aquí en La Molina, digamos. Bien, pero
En realidad, ahorita les voy a mostrar con datos de que no es cierto, ¿no? Cuando hablamos de contenido de vapor de agua, estamos hablando de cantidad de vapor. Entonces, esto, cuando hablamos de humedad relativa, recuerdan que está asociado al déficit de saturación o al grado de saturación de la atmósfera. Entonces, aquí vemos que junio tiene mayor humedad relativa que febrero, que el verano. Pero asimismo, lo que podemos notar es que la humedad relativa es mayor en horas de la madrugada que en horas del mediodía. ¿Esto qué estaría significando? Que la cantidad de vapor de agua en horas de la madrugada aumenta. No, no es cierto eso. Que la cantidad de vapor de agua en horas del mediodía disminuye para que esto sea menos, tampoco es cierto. Entonces, lo que va a pasar es lo siguiente aproximadamente. Para explicar eso, podemos ver este gráfico. Esto es la temperatura del aire y temperatura del punto de rocío, ya, por si acaso, del aeropuerto Jorge Chávez, ya, del aeropuerto Jorge Chávez. Ya, listo. Tenemos para el mes de febrero y tenemos para el mes de agosto. Entonces, aquí tenemos temperatura del aire para febrero y temperatura de rocío para el mes de febrero. Igual temperatura del aire para agosto y temperatura de rocío para el mes de agosto. Entonces, a ver, lo único por ahora, por favor, concentrémonos en lo que sería la variación de la humedad relativa, perdón, de la temperatura del punto de rocío en febrero. Entonces, como vemos aquí, la temperatura del punto de rocío en febrero, 19, un poquito más, casi 20, casi constante, pero entre 19 y 20, no cambia. ¿Qué quiero decirles? Igual también en agosto, la temperatura del punto de rocío 14, un poquito menos de 14, casi 14, pero tampoco, casi constante. ¿Qué quiero decir? La temperatura del punto de rocío, de la cual nosotros podemos tener la presión de vapor actual, el E sub A, en forma directa, entonces estaría significando que aquí la presión de vapor prácticamente no cambia, permanece igual. Igual acá, la presión de vapor prácticamente permanece casi constante. Significa que el contenido de vapor de agua en todo este periodo de tiempo, igual en todo este periodo de tiempo, permanece prácticamente constante, no hay cambios radicales. Entonces, ¿cómo entonces explicamos de que en horas de la madrugada este valor de humedad relativa es muy alta y en horas del mediodía esta humedad relativa es muy baja? Si aquí estamos viendo que el contenido de vapor de agua permanece, inclusive en horas del mediodía es un poquito más alto que en horas de la mañana, inclusive, ¿no? Un poquito más alto, ligeramente más alto, pero digamos que es casi constante. Entonces, ¿cuál sería la explicación de que la humedad relativa aquí en horas del mediodía es baja y la humedad relativa en horas de la madrugada es bastante alta? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea, chicos? Temperaturas más altas y menos condensación, dice. Ya, puede ser, puede ser. ¿Alguna otra explicación? Ya, a ver. La diferencia de temperatura de bulbo seco y punto de rocío acá, muy poco, ¿cierto? Entonces la diferencia entre la presión de saturación y la presión de vapor actual, aquí muy poco. Y la humedad relativa, ¿qué cosa es? E sub A sobre su S. Si E sub A está muy cerca a E sub S, la humedad relativa es alta. ¿Sí o no? En cambio, si E sub A está muy distante de E sub S, la humedad relativa va a ser bastante baja. Conclusión,
Aquí, por ejemplo, esta diferencia es menos. Humedad relativa alta. Humedad relativa alta. En cambio, en horas del mediodía, diferencia entre E sub S y E sub A bastante alta. Conclusión, humedad relativa bastante baja. En otras palabras, lo que estoy diciendo es que en horas de la madrugada no es que aumente el contenido de vapor de agua, lo que pasa es de tanto enfriamiento, la temperatura del aire está muy cercana a la temperatura del punto, muy cercana a la saturación. Entonces la humedad relativa es alta. En cambio, en horas del mediodía la temperatura del aire está muy caliente. Pero la presión de vapor actual o la temperatura del punto permanece casi igual. Pero es como decir aquí al mediodía aumentó su capacidad de poder contener vapor de agua por parte de la atmósfera, pero el contenido real sigue siendo igual. Entonces la respuesta inmediata es que la humedad relativa disminuye. ¿Ya? Entonces tiene que ver con esto, ¿no? Aquí, la temperatura más caliente, mayor de saturación, menor humedad relativa, igual la temperatura del aire más alta, la temperatura del punto frío casi constante, déficit de saturación más alta, humedad relativa baja. Listo. Eso es la explicación para ese comportamiento. Asimismo, este gráfico lo conocen, tiene de enero a diciembre, que es la temperatura del aire y la humedad relativa para la estación de La Molina. Este es con los datos de su primera práctica. Ese es un dato que yo lo he tomado. Y lo que podemos ver es el mes con mayor temperatura es el mes con menor humedad relativa y el mes con menor temperatura es el mes con mayor humedad relativa, ¿no? Aquí está el eje de la humedad relativa. Pero hay una relación opuesta. No en todas las estaciones ocurre eso. En la sierra casi son paralelas, por si acaso, ¿no? Hay que analizar con altura. Para La Molina, lo que se tiene es el mes más cálido, el mes mayor, más caluroso, el mes con menor humedad relativa y el mes más frío, el mes con mayor humedad relativa. ¿Ok? Listo. Y casi finalmente, para terminar la clase de hoy día, ¿bien? Esto es el gráfico de la variación mensual de la relación de mezcla. Entonces, fíjense ustedes, la relación de mezcla en el verano, alrededor de 14 gramos por kilogramo de aire seco. La relación de mezcla en el invierno, alrededor de 10 gramos de vapor de agua por kilogramo de aire seco. A simple vista, ¿en qué mes hay mayor relación de mezcla? Obviamente en el verano, comparado con el invierno. ¿Qué significa eso? En el verano hay más cantidad de vapor de agua que en el invierno. En otras palabras, el verano es más húmedo que el invierno. No por la humedad relativa, sino por la cantidad de vapor de agua, ¿no? Aquí están los datos, ¿no? La cantidad de vapor de agua en el verano, 14, en el invierno es 10. Y estos son datos reales. Conclusión, el verano en La Molina es más húmedo que el invierno. O sea, mayor cantidad de vapor de agua en La Molina en el verano que en agosto. ¿Ok? ¿Queda claro? Entonces, si hablamos con humedad relativa, como en este caso, y por eso muchos de nosotros decimos que el invierno es más húmedo que el verano, es por el grado de saturación de la atmósfera. Pero esto no significa que sea el mes más húmedo, el mes que tenga mayor contenido de vapor de agua, sino que en estas condiciones un pequeño enfriamiento, como estamos viendo acá, porque aquí está muy cercana a la saturación, por ejemplo, en el invierno está muy cercano a la saturación. Un pequeño enfriamiento conlleva a una evidencia visible, en este caso con alta humedad relativa. Un pequeño enfriamiento significa que lleva a un proceso de condensación que puede verse en una evidencia visible de nieblas, neblinas, nubosidad constante durante todo el mes del invierno, inclusive las lloviznas. ¿No? Pero este es con un pequeño descenso de temperatura y enfriamiento que conlleva la saturación. En cambio, en el verano,
como el más caliente, tienen que emplearse más todavía el déficit de saturación mayor, por lo tanto la evidencia visible no es tan notoria como para dar origen a lo que sería pues niebla, neblina, llovizna, etc. Ok. Listo. Bueno. Y bueno, y eso también creo que es ya lógico, la variación vertical del contenido de vapor de agua en la atmósfera disminuye con la altitud, por si acaso, ¿no? Disminuye con la altitud. El aire es más seco a mayor altitud. Aquí tenemos para tres regiones diferentes. Uno que es para lo que es la zona ecuatorial, esta es la zona de latitudes medias, esta es latitudes polares, esta es de humedad específica, esta es de presión parcial del vapor. ¿Ya? Esto es una salida Ticlio y esto es un dato climático y podemos visualizar pues de que la presión parcial del vapor con la altura disminuye. La presión, la humedad específica con la altura disminuye. La humedad específica con la altura disminuye. La humedad específica con la altura disminuye. Pero es mucho más significativo, mucho más, se nota mucho más el cambio en la zona ecuatorial, fíjense, ¿no? Mucha mayor variación, ¿no? Inclusive a nivel de superficie, podemos notar que en la zona ecuatorial un poco más de 16 gramos por kilogramo, porque esto es humedad específica. En el caso de latitudes medias, 6 gramos por kilogramo, 16 a 6, prácticamente una disminución de la zona ecuatorial a latitudes medias de 10 gramos por kilogramo. Y si tomamos en cuenta entre 40 y 50 norte a nivel de superficie hacia los polos, en los polos digamos que son 2 gramos por kilogramo, sigue disminuyendo. O sea, a nivel de superficie disminuye de la zona ecuatorial hacia la zona de latitudes altas. ¿Ok? Eso es un poco la idea y esto también para poder complementar. Luego lo vemos el día viernes, lo vemos esto completamente. Ya porque eso no hay que complicarse mucho. Listo, chicos. Eso es un poco la parte teórica de hoy día. Vamos a dar por finalizada la clase, a menos que tengan ustedes alguna consulta. ¿No hay consultas? Recording stopped. Bueno, ¿no hay consultas? No, profesor, gracias. Todo está claro. Listo, entonces. Nos vemos el día viernes. Muchas gracias. Hasta luego, profesor. Gracias. Listo, hasta el Bien, viernes. profe. Listo, chicos, hasta el viernes.